revisar el día de hoy rápidamente dos temas que es importante que ustedes los conozcan, ¿ya? Como son hipertensión arterial e hipertensión pulmonar. Quiero saber, por favor, si hay alguna dificultad para escucharme o si se me escucha claramente. Se le escucha bien, doctor. Ya, listo. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Ros por seis, chicos. Sí, doctor. Listo. Sí, soy doctor, buenos días. Buenos días, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Ya, listo. Entonces, cuando hablamos nosotros de hipertensión arterial, hablamos de un estado patológico que va a cursar con alteraciones, primero histopatológicas, que se van a dar a nivel del endotelio vascular, ¿ya? En el cual va a haber una falta de balance, va a haber una alteración, ¿ya? En lo que es la interacción entre sustancias que son vasoconstrictoras y vasodilatadoras, ¿ya? Esto siempre mediado por la presencia de daños a nivel del endotelio que van a producir este tipo de alteración. Muy bien, entonces, tomando en cuenta eso, eh, eh, vamos a- a iniciar mencionando cuáles son las principales causas de hipertensión arterial. Debemos tomar en cuenta nosotros que vamos a encontrar dos tipos de hipertensión arterial. La hipertensión arterial que es primaria y la hipertensión arterial que es secundaria. ¿Ok? La hipertensión arterial primaria es aquella hipertensión que no tiene dentro de su origen factores de riesgo asociados. Por ejemplo, en niños que tengan más o menos unos 8, 10 o 12 años de edad, en los cuales se empiece a manifestar cuadros hipertensivos. En estos niños, dependiendo del caso individual, ¿ya? Si no encontramos factores de riesgo como, por ejemplo, obesidad, no encontramos factores de riesgo como falta de actividad física, obviamente consumo de tabaco, bueno, ahora en esos tiempos se puede ver de todo, ¿ya? Pero básicamente el daño hipertensivo en ellos está ocasionado por una alteración en el eje renina-angiotensina, ocasionado fundamentalmente a su vez por alteraciones que se dan a nivel de la microvasculatura, microangiopatías, ¿ya? Que pueden llegar a ser vasculitis o pueden llegar a ser incluso otro tipo de enfermedades de origen autoinmune, las cuales van a originar el cuadro hipertensivo. Eso es una hipertensión arterial primaria. Lo que nosotros vamos a ver ahora es una hipertensión, es estudiar o analizar lo que son los estados hipertensivos arteriales, pero secundarios, aquellos que tienen una causa orgánica o del entorno o de factores asociados que pueden condicionar la presencia de este estado hipertensivo. Entonces, fundamentalmente, la hipertensión arterial secundaria son las que tienen origen renal. Como ustedes están viendo ahí, hay estados hipertensivos que tienen que ver con alteraciones a nivel del parénquima y también alteraciones a nivel del lecho vascular renal. Entonces, estos son los estados que van a condicionar hipertensión arterial en el paciente cuando el origen es a nivel de patologías renales. Las enfermedades endocrinológicas no son exentas de producir este tipo de lesiones o este tipo de daños, dependiendo de la patología glandular que nosotros determinemos. Hay estados que son patológicos en tiroides o que tienen que ver con hipersecreción de aldosterona, por ejemplo, que pueden condicionar estados hipertensivos. Y otras causas que pueden condicionar la hipertensión arterial ya por fuera de las dos grandes antes mencionadas, son, por ejemplo, la apnea y hipopnea del sueño, patologías vasculares importantes como la coartación de aorta,
e incluso la hipertensión arterial que sea inducida por fármacos. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta que estas son las principales causas de la hipertensión arterial. ¿Cómo es que nosotros clasificamos la hipertensión arterial? Hasta hace un, ¿no? En este caso, se ha visto una actualización en esta clasificación de la hipertensión arterial, dada básicamente por la Sociedad Española o la Sociedad Europea de Cardiología, ¿no? Que es lo que yo les estoy compartiendo ahora en la pantalla. Esa nueva clasificación habla de tres situaciones puntuales, de tres situaciones fijas que nosotros debemos considerar en el paciente. El paciente tiene o presión arterial no elevada, presión arterial elevada o hipertensión. Simplemente eso. Pero, ¿cuál es la situación que debemos puntualizar en cada uno de nuestros pacientes? El hecho de que vamos a determinar esa presión arterial en distintos escenarios. Esa es la característica que tiene ahora esta nueva clasificación de la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque estos escenarios van a darnos resultados que van a ser totalmente diferentes unos a otros, pero que nosotros cuando sometamos al paciente a un control de presión arterial en cada uno de estos escenarios, será porque nosotros consideramos a nuestro criterio que esa es la forma más certera, más efectiva de diagnosticar hipertensión arterial en ese paciente puntual que estamos tratando. Entonces, si nosotros hablamos de pacientes que van a ser evaluados solamente en consultorio, lo que vamos a hacer es determinar la primera clasificación, que es la medición de la presión arterial, valga la redundancia, en consultorio. Entonces, vamos a considerar presión arterial no elevada a toda aquella presión que nosotros encontremos por debajo de 120/70. Vamos a considerar la elevada, aquella que esté entre este parámetro y menos de 140/90. E hipertensión, aquellas que sean mayores o iguales a 140/90. Entonces, es de esa forma que yo determino o estadio a mi paciente y lo clasifico como no hipertenso, como paciente con presión arterial no elevada, paciente con presión arterial elevada y como hipertenso. Eh, Ustedes se darán cuenta que, por ejemplo, hay tres formas de estudio con mapa en estos pacientes y es que nosotros necesidad que se tenga de hacer el estudio en 12 horas o en 24 horas. El hecho de considerar en el paciente si va a ser más provechoso para mí determinar valores de presión durante el día o durante la noche o durante las 24 horas, yo lo voy a mapear al paciente y voy a sugerir esa medición de presión arterial con los parámetros que están mencionados ahí. Entonces, vamos a tener que darnos cuenta que los valores para la presión arterial que se considere como hipertensión va de decisiones y las condiciones que yo considere más reales en el paciente en el momento de hacer la toma de la presión arterial o su monitoreo para determinar si este es hipertenso o no. Hasta la anterior guía sobre lo que es hipertensión arterial, se mencionaba esto, bueno, deberían saberlo en realidad, deberían saberlo como parte de la semiología, ¿ya? Se tomaba como objetivo para considerar un paciente hipertenso controlado, ¿ya? El valor de 140/90. Si un paciente hipertenso y llegaba a tener estos valores en los controles posteriores a su diagnóstico, si yo encontraba las presiones que teniendo a mi paciente o manteniéndolo con presiones arteriales, al menos las sistólicas, alrededor de 140, se encontraba mucho daño en órgano blanco.
Había mucho más porcentaje de daño a nivel renal, había más porcentaje de daño a nivel ocular, retiniano fundamentalmente, etcétera, etcétera, incluso cardíaco, cardiovascular. Entonces, ahora se ha determinado que hay que ser un poco más estrictos para catalogar a nuestro paciente como hipertenso controlado. Y eso tomando en cuenta fundamentalmente los valores de la hipertensión arterial sistólica. Es por eso que ahora, dentro de la nueva guía práctica de manejo, diagnóstico y tratamiento, se determina que las medidas de tratamiento farmacológicas, no farmacológicas y de factores de riesgo tienen que perseguir, buscar, obtener o conseguir presiones históricas que oscilen máximo entre 120 a 129 milímetros de mercurio. Eso es algo que debemos tomar bastante en cuenta, chicos. Tratas de que si yo catalogo a un paciente como hipertenso, tengo que conseguir controlar mucho más estrictamente sus presiones arteriales sistólicas. Muy bien. Esa es la gran novedad con respecto a lo que es la clasificación de hipertensión arterial. Hablemos un poco de lo que es epidemiología. Ya nosotros entendemos de por sí que la hipertensión arterial es una patología que se torna en un problema pues, de salud pública, ¿no? Y que ha empezado, según información que está plasmada acá en la diapositiva para ustedes, que los hábitos nocivos en cuanto a la dieta, en cuanto a la actividad física, en cuanto a la exposición al tabaquismo, etcétera, 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 y el resto de factores asociados que pueden condicionar los estados hipertensivos, está afectando a personas más jóvenes. Los pacientes están siendo catalogados como hipertensos secundarios a menores edades estadísticamente relacionado a resultados pues, que se tenían hasta hace 20 o 25 años atrás, en los cuales el grupo etario era más de personas más mayores, ¿no? Entonces, ahora es cuando nosotros tenemos que buscar ustedes cuyo primer contacto va a ser con estableciéndose en primer nivel. Se tiene que buscar identificar a edades muy tempranas estados hipertensivos, pero hay que distinguir bien si este estado hipertensivo es primario o es secundario. Es muy importante eso. Además, se ha determinado que, a diferencia de hace, vamos, unos 40 años atrás por lo menos, los pacientes que eran hipertensos, ¿ya? Y que eran diagnosticados de hipertensión arterial, inexorablemente por todavía falta de conocimiento en cuanto a lo que es optimizar el manejo de la hipertensión arterial, las complicaciones que se tenían en cuanto a al daño en órgano blanco que producía este estado hipertensivo, los pacientes pues no recibían un manejo adecuado y tenían una expectativa de vida muy baja, ¿no? Eh, Se llegaba más que todo a los 65, 70 años de edad y los pacientes hipertensos iban falleciendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Lo que ha ocurrido ahora es que al avanzar la ciencia médica, al darse más opciones de manejo, además la presencia de factores de riesgo que pueden condicionar la presencia de estos estados hipertensivos, los pacientes están recibiendo un manejo más temprano. Eso condiciona que las presiones arteriales sean controladas de mejor forma. La lesión en órgano blanco se hace mucho más retardada en su presentación, perdón, y los pacientes están teniendo una mayor sobrevida. Pacientes hipertensos que fallecían máximo a los 70 años de edad, ahora están llegando a los 85, 90, 95 años de edad. ¿Y eso es bueno? Bueno, lo único que se puede determinar es que de una forma o de otra, el conocimiento sobre la hipertensión arterial está logrando que se consiga un mejor manejo en mucha de la población que está catalogada como eh, padecedora de hipertensión arterial. El detalle es que al aumentar la sobrevida, nosotros aumentamos costos también a nivel social, porque significa atender más pacientes geriátricos que representan más uso en los servicios de
de hospitalización o en los servicios sanitarios, y eso condiciona un mayor costo a nivel de Estado también, porque hay programas que se tienen que aperturar sobre hipertensión arterial, programas para retinopatía hipertensiva, programas para cardiopatía hipertensiva, manejar sus complicaciones, programas de adultos mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se torna definitivamente en un problema de salud pública, no solamente por el hecho de que la hipertensión arterial condiciona patologías que pueden representar en el paciente un compromiso en su capacidad de poder ser independientes y autónomos, sino que además al prolongar la expectativa de vida, condiciona también una inversión adicional en el mantenimiento, en el sostén de estos pacientes geriátricos que requieren mayores atenciones en su salud, por lo mismo que padecen de los procesos degenerativos, ¿no? Eso es lo que hay que tomar bastante en cuenta. ¿Qué cosa es lo que ocurre desde el punto de vista fisiopatológico? ¿Cómo yo puedo entender la hipertensión arterial desde el punto de vista fisiopatológico? Debo tener en cuenta dos cosas fundamentales. La hipertensión arterial va a estar relacionada fundamentalmente a un gasto cardíaco que va a estar incrementado, ¿ya? Y también puede o no estar relacionado a un aumento en la resistencia vascular periférica, ¿ok? Normalmente la tensión arterial, no hipertensión, sino la tensión arterial, está relacionada pues de forma directa con un gasto cardíaco y con las resistencias periféricas. Pero cuando hablo de hipertensión arterial, cuando hablo ya de un estado hipertensivo, este gasto cardíaco tiene que estar incrementado y o, ¿no es cierto? Puede darse que estén juntos o que solamente uno se manifieste, relacionado también al aumento de las resistencias vasculares periféricas. Entonces, nos vamos a la parte inferior del gráfico, ¿ya? Y nos damos cuenta que hay bastantes situaciones que van a ser conocidas por nosotros como posibles agentes causales o favorecedores de hipertensión arterial. Hablamos de ingestas excesivas en cuanto a sodio, hablamos de la situación de estrés, que hoy por hoy es un factor de riesgo muy importante a tomar en cuenta. Condiciones genéticas, nosotros no escapamos a la condición genética, la carga genética está ahí y es algo que hay que tomar bastante en cuenta. Estados mórbidos como la obesidad, por ejemplo, y no podemos dejar de mencionar la disfunción endotelial como agente causal fisiopatológico de la hipertensión arterial. Entonces, estos lo que van a asumir, lo que van a producir, en resumidas cuentas, como ustedes están viendo ahí, es una serie de alteraciones que tienen que ver con la retención de líquidos, un daño renal que condiciona alteraciones en la capacidad de filtración, va a haber una sobreactivación del sistema renina-angiotensina, va a haber incluso elevaciones en los niveles de insulina plasmática, lo cual va a condicionar eventos fisiopatológicos finales desencadenantes, que van a ser un aumento en la precarga. Vamos a encontrar aumentos en lo que es la contractilidad vascular, ¿ya? Vamos a encontrar constricción arterial o vasoconstricción arterial y vamos a también encontrar hipertrofia vascular. Todos estos que van a ser los desencadenantes finales van a presentar, por ejemplo, el aumento de la precarga y el aumento de la contractilidad va a aumentar un gasto cardíaco aumentado, ¿ok? Mientras que el hecho de presentar vasoconstricción arterial e hipertrofia a nivel de la pared vascular va a producir pues un aumento en las resistencias vasculares periféricas. Entonces, debemos entender bien cuáles son los factores que están produciendo, que están condicionando la presencia de estas alteraciones, cuáles son los desencadenantes fisiopatológicos finales y cuál es la complicación fisiopatológica a consecuencia de estas complicaciones. Tienen bastante inespecíficas, pueden representar muchas otras patologías, pero podemos tomar en cuenta, por ejemplo, algunos síntomas que pueden
llegar a presentar o se puede llegar a evidenciar presencia de sangre en la orina. Eh, También siempre debemos saber distinguir lo que es un signo de lo que es un síntoma. No son cosas iguales. En el examen se les puede pedir que determinen un signo y llenarles las alternativas con síntomas. Pero doctor, ¿es parte del cuadro clínico? Sí, pero yo te pedí signos y tú me mencionaste un síntoma. Entonces, entre los síntomas que nosotros podemos encontrar en un paciente hipertensivo, vamos a poder encontrar lo que es el dolor de cabeza o la cefalea, sangrados nasales, la presencia de palpitaciones, ataques químicos transitorios que también podrían darse, pero hay que tomar en cuenta. En la hipertensión arterial, la mayor parte de los pacientes son asintomáticos, ¿ok? Ya cuando nosotros empezamos a observar al paciente un poco más al detalle, eh, puede que no encontremos mayores cosas que los síntomas que nos han mencionado, pero ya al momento de examinarlo, podemos de repente encontrar algunas alteraciones puntuales en el examen físico, como el aumento del tamaño o el crecimiento en las cavidades izquierdas. Puede haber un segundo ruido que esté reforzado fundamentalmente en el foco aórtico y poco frecuente, pero se puede encontrar de forma aislada un cuarto ruido. Y de repente problemas con la visión que están relacionados a retinopatía hipertensiva. ¿Ok? Eso como hallazgos muy, muy generales de lo que es el cuadro clínico de la hipertensión arterial. Entonces, eh, cuando nosotros vamos a encontrar cierto tipo de manifestaciones clínicas o de signos o de síntomas en el paciente, podemos determinar si el cuadro hipertensivo es leve o se está tornando más severo. Entonces, si yo veo que mi paciente viene con cefalea, con de repente sangrado nasal o epistaxis, cierta presencia de vértigo hasta cansancio, eh, son hallazgos muy generales que me podrían llegar a determinar que el estado de hipertensión del paciente es leve. ¿Ya? No está condicionando, al menos hasta ese momento, el daño en algún órgano de importancia. Pero cuando ya el estado hipertensivo se torna un poco más severo, ya voy a encontrar en el paciente estadios de fatiga, las náuseas y los vómitos ya implican un compromiso neurológico por el estado hipertensivo, no tiene que ver nada con lo digestivo, la dificultad respiratoria, eventos de visión borrosa o incluso la somnolencia, ya me tienen que hacer pensar que el estado hipertensivo en mi paciente está teniendo cierto grado de severidad. Entonces, el hecho de que yo maneje a mi paciente de la forma más adecuada y más rápida posible, dependiendo siempre qué tipo de hipertensión es la que presenta, qué tan descompensada está este estado hipertensivo, etcétera, etcétera. Debo tomar en cuenta que hay consecuencias si es que yo retraso mucho el diagnóstico, retraso el tratamiento o le doy un manejo incompleto o inadecuado. Fundamentalmente son tres las consecuencias que yo debo encontrar como posibilidades latentes en un paciente hipertenso que no tenga una buena evolución. Los accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Por las complicaciones fisiopatológicas pueden ser isquémicos o hemorrágicos, ¿ya? Las fallas cardíacas hipertensivas, las cardiopatías hipertensivas que lleguen a estadio de falla o de insuficiencia cardíaca e incluso cuadros isquémicos, ¿no? Y también las nefropatías hipertensivas o los daños o las lesiones que se van a dar a nivel renal. Si bien ahora estadísticamente se está empezando a determinar que la presencia de hipertensión arterial está siendo más frecuente estadísticamente en varones, ¿no? Eh, Debemos tomar en cuenta que también estadísticamente se ha determinado que la tasa de mortalidad es mucho mayor cuando el paciente es de sexo femenino. Entonces hay que cuidar mucho más los estados hipertensivos en las pacientes mujeres. ¿Ok?
Muy bien, con las diversas formas de medición en la presión arterial. En estos momentos, hablar de lo que es la técnica adecuada para la toma de la presión arterial, creo que ustedes la conocen, ¿no? Han hecho atención primaria a la salud, han estado en establecimientos de primer nivel y ustedes entienden más o menos cómo es la forma correcta de la toma de la presión arterial. Eso sí, tomar en cuenta siempre esos pasos para lo que es la correcta toma de la presión arterial. Y también ser siempre bastante cuidadosos cuando nosotros encontramos estados hipertensivos en el paciente. Siempre hay que tomar en cuenta el factor psicológico en el paciente, el factor de estrés en el paciente. ¿Ok? No es lo mismo que me tome la presión el personal del establecimiento de salud, donde veo pues que hay más personas enfermas, veo el dolor de esas personas, veo personas que son, si uno no sé, fácilmente, pues diferencia con con esa misma persona en domicilio, o incluso con monitoreo. Entonces, formas, diagnóstico de arterial. Entonces, esto que es diaria. Fundamentalmente, las presiones arteriales tomadas en consulta, los automonitoreos de la presión arterial, los AMPAs, y los monitoreos ambulatorios. Tomar en cuenta la diferencia entre un AMPA y un MAPA. El AMPA, como automonitoreo, significa que el control de la presión arterial se hace con el paciente durante las horas de vigilia, mientras está siempre un colaborador, pues, porque todos duermen a esa hora. Entonces, a eso se refiere el automonitoreo. Mientras que el monitoreo ambulatorio, el MAPA, eso es mediante un dispositivo que se le da al paciente para que el control sea permanente, no relacionado a un operador, sino programado en el mismo aparato, que va a poder permitir tener valores de presión. Entonces, es en base a eso que nosotros sacamos conclusiones y catalogamos al paciente como hipertenso o no hipertenso. Eso es todo lo que es hipertensión acá, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Sí? Sí, De doctor. acuerdo, ya. Asumamos. Ya, listo. Muchas gracias, ya.